Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor este lunes 24 de febrero, día de nuestra bandera. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos hoy que conmemoramos a uno de nuestros grandes símbolos patrios y del que por supuesto nos sentimos profundamente orgullosos y que además de todo lo que nos inspira es una de las más bellas del mundo. Ya prácticamente terminando el segundo mes del año y como siempre muy contentas de que nos acompañen aquí en el Heraldo Radio. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina, feliz de estar aquí contigo y con nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos. Y vaya que este fin de semana volvía a confirmar la importancia de tener una póliza de seguros, hablando médicamente, pero también la importancia de tener un buen agente de seguros bien acompañado para verdaderamente utilizar correctamente dicha póliza, que es una garantía no solamente para nuestra salud, sino también para nuestra salud financiera. Muchísimas gracias, Fernando Castillo, asesor de seguros. Gracias. Y Romina Román, amiga, con mucha información, ¿no es así? Te regreso los micrófonos. Y por supuesto que desde aquí le mandamos un saludo a Fer Castillo, un excelente agente de seguros y como siempre muy buena información la que vamos a tener hoy, así es que platícanos quién nos va a acompañar. Gracias, Romina. Amigos, en unos momentos vamos a hablar del tema energético, por demás de relevante para todos los mexicanos. Apagones, sube el precio, Pemex está mal. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo nos vemos afectados o beneficiados de todo esto? Hoy lo vamos a platicar con Juan Acra, él es presidente de la Comener, el Consejo Mexicano de Energía. Y hace unos días se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, pero ¿qué es esta enfermedad en realidad y cómo podemos detectarla y prevenirla a tiempo? Para platicarnos de esto nos va a acompañar la doctora Carla Martín Telles, ella es cirujana oncóloga. Ya amigos, hablar de inversiones en territorio nacional también es hablar de crecimiento, de empleo, pero ¿qué tanto se están detonando? ¿En qué sectores? Hoy lo vamos a platicar aquí en Salud, Dinero y Amor. Y el bullying se ha convertido en un verdadero problema, en una pesadilla para miles de niños, jóvenes, adolescentes y adultos, quienes lo padecen todos los días. Pero las autoridades, los directivos de las escuelas están haciendo algo para contenerlo, lo mismo que los padres de familia. Para hablarnos de este tema nos va a acompañar Salvador Guerrero Chiprés. Él es director del C5. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones, muy buena música. Acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. Silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. You never know how much
La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, el sector energético es por demás importante en la economía mexicana y desarrollo. Para platicar de nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Juan Acra, él es presidente del Consejo Mexicano de Energía, la Comener. Juan, qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María Elena. Qué gusto saludarte. Romina, buenas noches. Gracias, el gusto es nuestro. Juan, ¿cómo estás viendo en la actualidad el sector energético? ¿Está preparado para la revisión que se aproxima del TME con Estados Unidos y Canadá? Pues bueno, estamos tomando acciones en la materia y bueno, la semana pasada participamos en la instalación de la Comisión de Fomento Económico y Apoyo a los Emprendedores en el Senado de la República, lo cual pues eso nos da mucho gusto. No podemos dejar de lado que bueno, pues nuestras pymes siguen siendo parte fundamental de esta maquinaria para poder crear más empleos y bueno, son alrededor de 1.7 millones de MIPYMES solo que se crearon en el último sexenio. Son 98.7% de los negocios registrados son microempresas. Y bueno, tenemos en el sector energético, por mencionarles en alguno de los eslabones de esta cadena de valor, tenemos pymes que están apoyando a la generación distribuida y bueno, pues tienen un trabajo muy activo. Son ya muchas pymes en la República Mexicana que hacen instalaciones eléctricas, que apoyan en los hogares para poner paneles eléctricos y bueno, tienen diferentes actividades. Bueno, pues no podemos dejar de apoyar. Además que el impacto económico de nuestras pymes pues es importantísimo. El problema que tenemos actualmente, que lo manifestamos en el Senado, lo manifesté en el Senado la semana pasada, es el acceso al financiamiento. No solo tenemos alrededor del 30% de las pymes cuentan con acceso a créditos formales y tenemos que seguir formando nuestras pymes para que puedan ser empresas de talla mundial y que puedan ofrecer servicios a empresas globales que llegan al país. Tenemos que ayudarlas para poder competir con empresas de igual tamaño en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, imagínense, es una tarea enorme que tenemos que hacer, pero bueno, yo creo que trabajando coordinados con la autoridad, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil podemos lograrlo. Juan, muy buenas noches, te saluda Romina Román y hace exactamente 2 meses, tú declaraste que el país requiere cerca de 15,000 millones de dólares para cumplir con sus metas de transición energética y atender pues una demanda adicional de megawatts. ¿Esto se puede cumplir? ¿Hay la disposición? ¿Hay los recursos? ¿Hay la intención del sector privado de invertir en este escenario de amenaza de aranceles en donde los inversionistas están deteniéndose a repensar si van a invertir o no en México? Sí, por supuesto que hay intereses de invertir en el país. La iniciativa privada se ha manifestado a favor de invertir. Creemos que el gobierno está diseñando estas políticas públicas para que podamos participar los privados. Tenemos en ese 46%, ahora que bueno, con esta reforma se hace estos cambios en la ley para las empresas públicas, tanto para Pemex como para CFE, pues hay un área importante donde podemos invertir los privados. Y creemos que el mecanismo de inversión, que es el que se ha venido utilizando, por ejemplo, en los grandes proyectos en la CFE, como son los productores independientes, este modelo de negocio pues ha traído inversión. Es un modelo que es rentable, es bancable y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que estos contratos de compra de energía, los llamados PPAs, contratos de compra de energía a largo plazo, pues que tengan esa bancabilidad para poder atraer la inversión. México, pues estamos localizados en un lugar geográfico excepcional, estamos pegados al mercado más grande, a un mercado tan importante como es el mercado de Estados Unidos, somos parte de América del Norte. Yo creo que tenemos recursos en el subsuelo, lo tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es planear, tenemos que trabajar de manera coordinada y creo que se abre una oportunidad muy grande en el país ahora con la doctora Sheinbaum, que es una especialista en la materia, que eso hay que subrayarlo, donde podemos hablar de tú a tú y bueno, en su equipo hay gente preparada, estamos construyendo, estamos trabajando y bueno, pues consideramos que hay oportunidades que podemos participar los privados. Juan, sin embargo, hemos visto la desintegración de algunas empresas en el ramo, principalmente pymes. ¿Cómo se está viendo o cuál es pues a qué se debe esta situación? Sí, totalmente de acuerdo, María Elena. Tenemos un problema muy grande en Petróleos Mexicanos.
pues son cerca de 400,000 millones lo que se adeudaba hasta el año pasado a las empresas proveedoras de petróleos mexicanos. Ya se empezó a pagar este año a estas pequeñas y medianas empresas. Y bueno, este es un tema que toca, es bien importante. No digo, no todo es miel sobre hojuelas. Tenemos que volviendo al tema de las pymes, y más las pymes que tenemos en el sector petrolero, son pymes que realizan muchas de ellas trabajos especializados. Si no las cuidamos, nos va a llevar décadas volver a relanzarlas y volver a apoyar el contenido nacional en el sector petrolero. Entonces debemos de sacarlas adelante, ¿no? En el sureste muchas familias dependen de estas fuentes de empleo. Sí es un problema grave, por supuesto, que se están tomando medidas al respecto, y creemos que una de las medidas que ha ayudado mucho a dar soluciones a estas pequeñas y medianas empresas han sido las cadenas productivas a través de Nacional Financiera. Nos hemos reunido con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y bueno, pues lo que hemos manifestado es que ese mecanismo tiene que seguir adelante, y que bueno, que tiene que ser mediante un mecanismo transparente la publicación de estas facturas para ver cuáles empresas son las que deben de obtener este beneficio. Esa línea de crédito pues tiene una tasa de descuento infinita, no todos se termina muy rápido. Entonces yo creo que ahí debemos de una buena parte de este recurso que ya está el gobierno destinando debe utilizarse para apoyar a estas pymes. Juan, el compromiso de Pemex para pagarle a los proveedores, porque 400,000 millones de pesos no es una cantidad menor. La administración anterior fue muy complicada para el pago. ¿Qué les han dicho? Y las políticas que se están pensando para Pemex durante este sexenio, bueno, finalmente es un paciente que se encuentra en terapia intensiva, y incluso muchos ya lo han desahuciado desde hace mucho tiempo. No, Petróleos Mexicanos es una empresa icónica en nuestro país, y no solo eso. Yo creo que Petróleos Mexicanos nos ha dado demasiado y le hemos dado muy poco. Petróleos Mexicanos es la única National Oil Company en la cual el petróleo no es de la empresa del Estado, sino el petróleo es de los mexicanos, ¿no? Y hay todo un tema que podríamos llevarnos mucho tiempo ahorita en su programa, ¿no? Y que podemos tocar en otro momento. Pero Petróleos Mexicanos, de verdad, el problema ha sido que por décadas se le ha invertido muy poco, le hemos sacado demasiado, y aún así seguimos estando produciendo petróleo, 1.6 millones de barriles. Digo, ha bajado la producción, se tienen que tomar medidas en la materia. Pero entonces, ¿qué medidas se tendrían que tomar, Juan? Porque, pues, si bien es cierto, tiene un adeudo con las pymes y las está afectando, por otro lado, como bien lo dice Romina, el presupuesto no está alcanzando y tiene problemas serios financieramente hablando. Entonces, ¿se ha hablado, el gobierno les ha hablado de alguna solución para que siga en efecto siendo un pilar de la economía? Por supuesto, sí, por supuesto. Las medidas que están tomando, como en cualquier negocio, hay que ver en estas áreas de negocio cuáles son las que son rentables, cuáles son menos rentables y a dónde destinar el recurso. Y creo que la medida para destinar el recurso en la industria petroquímica para hacer reconfiguraciones en nuestras refinerías es una medida que va a coadyuvar a sanear las finanzas de Petróleos Mexicanos. No será de manera inmediata, pero es una medida inteligente. La refinación nos ha generado pérdidas netas operativas por muchos cientos de miles de millones. Entonces ahí tenemos que producir, más allá de los petrolíferos y el combustible que nos queda, tenemos que producir, como en otros países del mundo, productos que tengan un mayor valor agregado. Por eso tenemos que hacerlo. Esa medida y esa inversión ya se anunció, y bueno, estamos confiados que eso va a ayudar a sanear las finanzas. Pero regresando al tema de las pymes, sí es un tema preocupante. Tenemos que apoyar el contenido nacional. De otra forma, las empresas que llegan al país pues irán a comprar a Houston o a Texas esos bienes y servicios que podemos ofrecer aquí en México. Pues un tema por demás interesante, vamos a estar muy pendientes, ojalá que Pemex pueda resurgir. No son gratuitas esta baja de las calificaciones que se le han aplicado y que ha sido un castigo fuertísimo por parte de expertos, agencias internacionales a Pemex. Ojalá por lo pronto que le pague a sus proveedores, porque con esto estas empresas pueden continuar y pueden salir a flote. Muchísimas gracias, como siempre, a Juan Acra. Él es presidente del Consejo Mexicano de Energía, Comener, y por supuesto, si así nos lo permites, vamos a seguir platicando contigo en muchas otras ocasiones más para que nos vayas actualizando sobre este asunto. Muchísimas gracias. Por supuesto, gracias Magdalena, gracias Romina, un placer siempre estar aquí y bueno, pues saludar a su auditorio. Gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud,
dinero y amor por el Heraldo Radio. Y amigos, esta noche nos da muchísimo gusto saludar a la doctora Carla Martín Telles. Ella es cirujana oncóloga. Muy buenas noches, doctora, qué gusto saludarle. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación y el espacio para hablar de este tema tan relevante. Gracias, doctora. Al contrario, y oiga, hay muchas dudas relacionadas con el cáncer. Para comenzar esta charla, me gustaría que nos pudiera decir de qué se trata, qué es esta enfermedad que a todos nos da miedo. Claro, mira, para empezar, el cáncer es básicamente cuando las células pierden un control y empiezan a multiplicarse de manera anormal. Las células en el cuerpo normalmente tienen como unas instrucciones con las cuales nacen, digamos, y tienen que ir replicándolas. Cuando una de estas células logra engañar a estas instrucciones y empezar a multiplicarse de manera, digamos, desorganizada, es cuando empiezan a juntarse y entonces al estar en un conglomerado hacen tumores. El cáncer puede afectar a cualquier persona. Existen factores de riesgo modificables, factores de riesgo no modificables, y claro que eso puede incrementar o disminuir la probabilidad, pero pues todos seríamos susceptibles de padecer cáncer en algún momento de la vida. Muy buenas noches, doctora. Le saluda Romina Román. ¿Y quiénes son más propensos a padecer esta enfermedad? Para ciertos tipos de cáncer, ¿la carga genética podría ser determinante? Pues mira, para fines prácticos, el factor de riesgo más importante es la edad, ¿no? A mayor edad vamos adquiriendo mayor riesgo de que se puedan acumular daños en estas células y que entonces pueda presentarse algún tumor. La genética es sin duda relevante, pero si nosotros tuviéramos que dividirlo, menos del 20% de los casos podemos explicarlos únicamente por la genética como el factor de riesgo característico, ¿no? Es correcto que cada vez sabemos un poco más al respecto y esto nos ha ayudado a identificar a estos pacientes en donde sí hay una mutación y podemos tener intervenciones incluso preventivas, pero son la minoría. La mayor parte de los pacientes que desarrollan cáncer es por un conjunto entre factores de riesgo que ellos tenían, a lo mejor otros en el estilo de vida, el ambiente. Nosotros lo llamamos multifactorial y es extraordinariamente raro poder tener únicamente una causa como tal. Doctora Carla Martín, a veces se escucha decir que uno se provoca el cáncer. ¿Cuáles son los mitos? ¿Este es un mito? ¿Esta es una realidad? ¿Esta es una leyenda urbana, como se dice? ¿Qué tan cierto es esto? Pues mira, es parcialmente un mito, porque los factores de riesgo suman, pero obviamente todos conocemos a alguien que ha fumado toda su vida y que no ha desarrollado cáncer, y otra persona que a lo mejor es muy sano, come muy bien, no fuma y desafortunadamente presenta esta enfermedad. Entonces, no podemos decir que nosotros nos estamos como tal causándolo, porque hay una cuestión ambiental que también impacta, hay una cuestión obviamente genética también. Entonces, lo que sí podemos hacer es definitivamente tratar de disminuir nuestros riesgos con lo que hacemos en el día a día. No fumar, limitar o evitar el consumo de alcohol, mantenerse en un peso sano, tratar de llevar una dieta pues con frutas, verduras, que tenga o no alimentos procesados, evitar la exposición al sol de manera crónica. Y bueno, ahora, además de todo esto, tenemos algunas maneras de... hay tumores que están originados por alguna infección, como el cáncer cérvico-uterino, con el virus del papiloma humano, que existen vacunas, mismo que para la hepatitis. Entonces, creo que es importante entender que parte del control de nuestra salud definitivamente depende de nosotros, pero no es el 100%. Doctora, ¿los grupos raciales son más o pueden ser más propensos a desarrollar determinados tipos de cáncer? Sí existen algunos factores de riesgo que podemos identificar en poblaciones específicas. No son únicos, pero incrementan el riesgo. Por ejemplo, los judíos ashkenazí sabemos que tienen especialmente riesgos más altos en las mujeres de tener cáncer de mama, cáncer de ovario. En algunas poblaciones depende la exposición al sol según los países, saber si pueden tener más melanoma. Obviamente es la exposición al sol, el tipo de piel, el color de los ojos, del pelo. Entonces, sí es correcto que dependiendo nuestro lugar de nacimiento y las cuestiones genéticas también van a tener una influencia. Los latinos, doctora, para los que nos están escuchando, para cerrar esta pregunta, ¿los latinos a qué somos más propensos? Pues en nuestras poblaciones hemos visto en México, está bien estudiado, que el cáncer de mama se ha podido presentar en etapas más tempranas. Entonces es muy importante aquí tener una detección oportuna y empezar a hacer los estudios desde los 40 años por lo menos. También sabemos que la dieta que llevamos, con aumento en alimentos ultraprocesados y cambios ahora en actividades físicas, ha habido un incremento en el
el cáncer colorectal, por lo cual las guías ahora recomiendan que las colonoscopías y los estudios para detección de esto también se realicen desde edades más jóvenes, ¿no? El pulmón, el cáncer de pulmón también es el principal en el mundo, pero en los latinos también sin duda, y en nuestro país, pues bueno, el tabaquismo tiene una alta prevalencia, los contaminantes y todo esto ha hecho que básicamente estemos expuestos a estos riesgos. Doctora, hablar de cáncer a todos, por supuesto, que nos da miedo por la falta de medicamentos, de curas. ¿Hay alguna edad en la que se pueda prever o se pueda detectar el cáncer? ¿Se pueden hacer algunas pruebas? Sí, claro. Para esto existen programas de detección oportuna y nosotros los podemos ir llevando en función de la edad y el género de los pacientes. Por ejemplo, lo que hablábamos de las mastografías y ultrasonidos de mama, que es ideal empezar a los 40 años, las colonoscopías o prueba FIT o prueba de sangre oculta en heces, que nos ayuda a identificar pacientes de alto riesgo también. Antes era a los 50, ahora estamos en los 45 e incluso pacientes que tienen antecedentes familiares se recomienda hacerlo 10 años antes de la edad en que su familiar haya presentado esta enfermedad. La detección de antígeno prostático específico para los hombres a partir de los 50 años, la detección por colposcopía para aquellas mujeres que obviamente tienen una vida sexual activa, que no han tenido una vacuna para virus del papiloma, y esto se realiza de manera anual una vez que han empezado a tener una vida sexual con el ginecólogo. Entonces, sí existen programas que están bien establecidos. Extra de esto, pues nosotros hacemos mucho énfasis en la educación y en la concientización, ¿no? Es importante que si tú tienes alguna molestia, algún lunar que ves raro, algo que no ha estado bien en un lapso de más de 3 a 4 semanas, pues vale la pena sin duda buscar a un especialista. No estoy diciendo que esto sea necesariamente cáncer, pero hay que escuchar el cuerpo y hay que escuchar cuáles son las molestias que tenemos de manera crónica para poder nosotros como médicos tener una detección y una educación, y en su momento, si es así, pues tener una detección oportuna, porque el pronóstico de esta enfermedad sin duda depende mucho de la etapa en la que podamos diagnosticarla. Y además, doctora, sí, decirle a nuestra audiencia, usted que es una experta en este tema, que el cáncer no necesariamente o no, en la mayoría de los casos, es sinónimo de muerte. Sin duda, yo creo que hay que vencer estos miedos. La verdad es que hoy casi todos los días hay cosas nuevas para diferentes tumores y tenemos, la verdad es que una población enorme con esta enfermedad y que cada vez los pronósticos son mejores, pero definitivamente van ligados a la detección oportuna, ¿no? Mientras antes podamos identificarlo, el pronóstico es mejor, los tratamientos pueden ser más cortos. Entonces es fundamental tener esta comunicación y escuchar qué molestias tenemos y buscar ayuda a la brevedad. Siempre creo que tendremos opciones que ofrecer. Por supuesto que sí, y la prevención, ya escucharon a la doctora, es lo más importante, la detección oportuna. Así es que si notamos algún cambio en nuestro cuerpo que no mejore, hay que acudir de inmediato con el especialista. Doctora, quedan infinidad de preguntas sobre la mesa. La vamos a estar buscando la semana que entra para ir desahogando todos estos temas que son de absoluto interés para las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias a la doctora Carla Martín Telles. Ella es cirujana oncóloga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Al contrario, gracias nuevamente a usted y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.